Buenas noches, soy Héctor Quiroz Espinosa del grupo 083. El facilitador es Juan Manuel Cuevas García, la tutora es María Fernanda Salas Montesinos, el SAC es Jaime Flores Ruiz. En esta actividad presento primero una tabla periódica de los elementos de esta semana. Antes que nada quiero mencionar los primeros niveles que tenemos. El primer nivel es que encontramos las partículas fundamentales de la materia, donde las especies de quarks, estas al unirse forman los neutrones, los protones, y las especies de leptones, estas al unirse forman los electrones. El segundo nivel se encuentran las partículas subatómicas, las cuales se dividen en protones, neutrones y electrones. En el tercer nivel encontramos la unión de los neutrones, protones y electrones que constituyen al átomo. El neutrón es una partícula subatómica contenida en el núcleo atómico. No tiene carga electrónica neta, a diferencia de la carga eléctrica positiva del protón. El número de los neutrones en un núcleo atómico determina el isótopo de ese elemento. El protón es una partícula cargada positivamente que se encuentra dentro del núcleo atómico. El número de protones es el núcleo atómico, es el que determina el número atómico de un elemento, como se indica en la tabla periódica de los elementos que presento al principio. El protón tiene carga +1, exactamente lo contrario de la carga -1 que contiene el electrón. Sin embargo, no hay competencia. La masa del protón es aproximadamente 1.836 veces mayor que la de un electrón. El electrón es una partícula elemental, estable, cargada negativamente, que contiene uno de los protones fundamentales del átomo. Forma parte del grupo de los leptones. Los electrones son uno de los componentes del átomo de la primera partícula elemental descubierta. En el cuarto nivel se encuentran las moléculas, las cuales se forman por la unión de diversos átomos. Su clasificación son orgánicas e inorgánicas. Las moléculas orgánicas son aquellas como la glucosa, los carbohidratos, los lípidos, las grasas y las proteínas. Las moléculas inorgánicas son las sales, los minerales y los gases, entre otros. Yo he elegido la composición del metano. El metano es la molécula orgánica más sencilla que existe, ya que el carbono presenta hidratación sp3, así como hidrógeno. El nombre de la sustancia es metano, es un gas natural, según el dibujo que presento aquí. Y la molécula o la composición es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, como podemos observarlos en esta presentación. El metano es uno de los gases inocloros, inodoro y muy inflamable. Es más ligero que el aire. El metano es la molécula que está formada por un carbono y 4 hidrógenos, como podemos aquí observar. El metano es la molécula más pequeña de la familia de los alcanos. El carbono es el átomo más importante de las moléculas orgánicas, ya que ocupa el 6º lugar en el sistema periódico y su número atómico es el 6, por lo que los 6 protones en el núcleo y 6 electrones en las periferias dan como resultado la fórmula CH4. Los electrones se ordenan en capas orbitales alrededor del carbono y tienen un electrón en la primera capa orbital llamado S. Cuando se unen los cuatro hidrógenos al carbono,
cada hidrógeno aporta un electrón que junto a cada electrón de la valencia del carbono forman un enlace de 2 electrones, como podemos aquí observar. Y como resultado de estos 2 electrones más los 4 enlaces es igual a 8 electrones al formar la molécula ya del metano, consiguiendo una estabilidad adicional, ya que en su formología es simétrica. D, C menos H es igual a 1,005 astrum, y los enlaces estando lejos lo más posible unos de otros se repelen, así que su ángulo es de 109, grados, conteniendo otras pequeñas mezclas de gases como el hidrógeno, el nitrógeno y el sulfuro de hidrógeno. Podemos decir que la órbita 1, S más 3 orbitales, P es igual a 4 híbridos, que aquí podemos observar. En la última capa del carbono están formados 4 órbitas denominadas híbridos sp3, donde cada uno de ellos se une con el orbital S de un hidrógeno para formar la molécula del metano. Como el carbono tiene 6 protones positivos en su núcleo y los hidrógenos solo un protón, el carbono tira de los electrones con más fuerza. Los electrones de los enlaces están más cerca del carbono de los hidrógenos y el carbono es más electronegativo que los hidrógenos. Entonces los enlaces están más polarizados, teniendo enlaces polares. Este es un compuesto no polar, el cual se presenta en forma de gas a una temperatura de presiones normales, siendo una molécula apolar por su composición de polaridad de cada uno de sus componentes. Cuando se contrarresta y el resultado es nulo. Esto es una consecuencia de la elevada simetría del metano. El metano lo podemos encontrar en casa. Se utiliza para hacer la comida, para calentar el agua, en la utilización de los lavabos, calentar las casas mediante la calefacción. ¿Cómo se genera el metano? Hay algunas maneras, diferencias. El metano se produce de forma natural por la descomposición de sustancias orgánicas en ambientes pobres de oxígeno. También se produce en el sistema digestivo de algunos rumiantes y otros animales, en la explotación de combustibles fósiles y en la quema de la biomasa. Combustible fósil es mediante el carbón, el petróleo y el gas. Este se emite durante operaciones normales de extracción de petróleo, gas natural o carbono, también durante la manipulación de procesamiento y el transporte, ya sea en camiones o a través de tuberías. Vertederos. Tanto el estiércol como los vertederos y la basura al aire libre están llenos de materia orgánica, restos de comida, periódicos, pasto, hojas. La basura nueva se apila sobre la que ya estaba, y la materia orgánica se descompone en condiciones sin oxígeno. Agrícola y estiércol. Bueno, algunos animales de granja emiten metano de diferentes formas. Por ejemplo, las vacas, las ovejas y las cabras son ejemplos de animales rumiantes que durante su proceso natural de digestión crean grandes cantidades de metano, lo que se conoce como fermentación entérica. Ocurre en el estómago de estos animales y es la causa de las emisiones. El metano también se obtiene en el laboratorio haciendo reaccionar acetato sódico con la cal sodada. Al sumar acetato de sodio más cal sodada más metano, el carbonato de sodio da ese resultado. El poder de la transformación del metano se logra mediante el gas metano, el amoníaco, las plantas de urea, la urea, las siembras, el maíz, la planta procesadora, llegando a la harina de maíz, a la casa. Esto es todo como parte de esta actividad.